Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a platicar acerca de un tema que es particularmente importante y me gustaría comenzar con algo sencillo. Por favor, levante la mano quienes de ustedes tienen un padre o una madre que es diabética. Levante la mano. Ok. ¿Quiénes de ustedes tienen un tío o un abuelo o un padre o una madre que sea diabética? Levantemos la mano. Ok. Si fuera esos programas de abogados, diría, señor juez, no hay más preguntas, está hecho el caso. Estamos frente a un problema realmente en crecimiento. Vamos a ver una situación en la cual tiene un componente fuertemente genético y un componente fuertemente no genético, fuertemente ambiental. Lamentablemente, el componente genético lo tenemos. Como raza somos somos un crisol. Nosotros los salvadoreños no somos una raza. Si ustedes escarbaran en sus orígenes genéticos, verían que probablemente tienen genes de todos tipos. Pero lo cierto es que la epigenética está despertando una serie de cosas que han estado escondidas por muchos años. Y vamos a tratar de establecer un poquitito acerca de la fisiopatología con un enfoque terapéutico. Vamos a ver, siguiente. Vamos a hablar rápidamente acerca de genética, resistencia a la insulina, un poco acerca del deterioro de la célula beta. Vamos a hablar de glucotoxicidad, de lipotoxicidad, el efecto en retina, el rol de glucagón, un pincelazo acerca de la disfunción de neurotransmisores y probablemente si ya no haya tiempo a hablar de microbiota, que es lo que viene en los próximos años y para la cual en este momento todavía no tenemos ningún abordaje terapéutico. Sobre genética, en la genética el estudio clásico se remonta a 1981, allá por 1981 muchos estábamos en la facultad en 81 estaba como en cuarto grado yo, pero muchos estaban en la facultad de medicina y salió este estudio clásico en el cual se encontró que en los gemelos monocigóticos entre el 60 y 90% de los que compartían todo el material genético, estos iban a desarrollar diabetes de una forma u otra. Se dice que aquel que tiene 4 abuelos diabéticos tiene un 98% de probabilidades de desarrollar diabetes antes de los 70 años. O sea, aquí muchas veces la pregunta no es, gracias, la pregunta no es si vas a ser diabético, sino que la pregunta es cuándo, y podemos retrasar este tema. Ahora, cuando son gemelos disigóticos, que es el modelo para hablar de los hermanos que no son gemelos, o sea, la incidencia baja tanto como 24 a 40%, es muchísimo menor. Tenemos un fuerte componente genético, pero el componente genético no es determinista, no es una obligación llegar a ser diabético. Los Loki, ahí pueden ver la bibliografía, al final la bibliografía de las 4 charlas va a ser subida a la página web de la Asociación de Medicina Interna. Los invitamos, medicinainternaelsalvador.com, es una página que nos heredó la directiva pasada, Roberto Ticas estaba a cargo de ella y estamos dándole un nuevo énfasis. Obviamente esto no nos lo vamos a aprender, simplemente es una forma de decir, miren, hay un montón de aspectos genéticos, esto no es una mutación, no existe una diabetes mellitus, realmente hay un montón de tipos diferentes de cargas genéticas y cada una de ellas va a desarrollar diabetes. Ahora, la penetrancia muchas veces tiene una penetrancia de sinergismo. Si ustedes tienen, además de tener tienen esta y tienen esta, la posibilidad de desarrollar diabetes va a ser mucho más cargada hacia el determinismo genético que hacia la parte ambiental. En el año 2009, Ralph DeFronzo, que para todos los que hacen diabetes
de Fronzo es una especie de gurú. Yo he tenido la experiencia de estar varias veces en conferencias donde él ha ido, y uno hace cola para entrar al auditorium y encuentra un montón de gente ahí, y cuando va pasando el doctor tratan de tocarle el saco para ver y después se persignan. Realmente es uno de los grandes de la diabetes mundial. Ralph Fronzo en el año 2009 publicó un artículo que se ha convertido en el parteaguas del manejo de diabetes, del entendimiento del manejo de la diabetes de los últimos años. Además tiene una forma bien particular de escribir. El tipo llamó del triunvirato al octeto ominoso. Y si ustedes leen el artículo, los invito a que lo lean, es completamente gratis. La Asociación de Española de Diabetes, creo, hizo una traducción que es oficial y también está gratis. Básicamente este era el triunvirato del cual hablamos desde que yo era estudiante de medicina allá por allá. El triunvirato básicamente hablaba de tres cosas. Hablaba de resistencia a la insulina, determinada por una disminución de la capacidad del músculo de tomar la glucosa, y una disminución de la eficacia de la insulina para impedir que el hígado produzca glucosa. Para los que recuerdan de su bioquímica, la famosa gluconeogénesis. Ahora, básicamente esto hace que y hay que entender, y esto hay que entenderlo bien, la historia natural de la diabetes no comienza el día en que somos declarados diabéticos, comienza muchísimos años antes, entre 15 y 20 años antes, y lo primero que desarrollamos es precisamente esta resistencia a la insulina. Y esta es una resistencia que se va gestando a lo largo de los primeros 15 o 20 años, y lo que sucede es que nosotros vamos teniendo resistencia. Ustedes recuerdan de su bioquímica, la insulina tiene 30 o 35 funciones básicas, de las cuales solamente hay 2 que están implicadas directamente en esta resistencia. Es la capacidad de lo que se llama de reclutar GLUT4 a nivel del músculo, y la capacidad de inhibir a la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Como tiene un nombre tan feo, se le llama de cariño PEPC, fosfenol piruvato carboxiquinasa. Pero básicamente lo que hace esto, la insulina inhibe esta enzima, y esta enzima lo que hace normalmente es que produce la gluconeogénesis hepática. Sin embargo, todas las otras funciones de la insulina siguen activas, y si hay una resistencia a la glucosa, lo que normalmente encontrábamos, la respuesta es, dame el siguiente, la respuesta es, dame el anterior, la respuesta es que va a haber una elevación de la producción de insulina. Y esto hace que durante muchos años el nivel de azúcar se mantenga normal. Pero todos los otros efectos de la insulina van a estar presentes, y va a estar produciendo grandes cantidades, por ejemplo, de lipogénesis, y va a ver que este paciente desarrolla una gran obesidad central. Va a haber una gran cantidad de retención de glucosa, y retención especialmente de glucosa, de sodio, y este paciente va a desarrollar hipertensión arterial. Va a tener una tendencia a que aumente la síntesis de músculo liso en las arterias. Por tanto, el paciente va a desarrollar aumento del tono vascular. Dame el siguiente. Pero para poder hablar, cuando solo quedamos a este nivel, si tenemos un páncreas lo suficientemente poderoso como para que mantenga niveles muy muy altos de insulina, este paciente puede llegar a nunca desarrollar diabetes mellitus. Por supuesto, se va a morir de un infarto, porque va a tener muchísima arteriosclerosis, va a tener obesidad abdominal, va a tener hipertensión arterial, va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, se va a morir igual, pero no va a desarrollar diabetes. Para poder desarrollar diabetes necesitamos el siguiente paso, y es una disminución de la producción de
secreción de insulina. Y esta disminución, dale por favor, esto lo que va a hacer es que en determinado momento va a haber una separación, el páncreas literalmente se fatiga, se agota y no va a poder alcanzar la resistencia a la insulina, y entonces en ese momento va a comenzar a haber una elevación de la glucosa. Arriba lo que tenemos son, en amarillito está la glucosa postprandial, y en, no sé, color zapote está la glucosa en ayunas. Nosotros vamos a desarrollar diabetes mellitus unos 15 o 20 años después que el problema comenzó. Esto es bien importante que tengamos en cuenta. Esto se parece mucho al problema de criminalidad del país. Muchas veces lo que tenemos que saber frente a qué estamos. Si estamos frente a un niño que está dando problemitas en la escuela, pues probablemente con un poquitito de disciplina nosotros podemos mantenerlo y enderezarlo. Pero si estamos hablando, me acuerdo hace años estaba fuera del país, encendí el televisor y estaban pasando un documental acerca de las pandillas en El Salvador, y salió un tipo fuera del país, nunca había ese documental aquí, tatuado completamente, diciendo, que bien bonito matarse. Probablemente en ese momento un poquitito de disciplina no haga nada. Estamos hablando que es una historia al final. Dale. Ahora, ¿cómo es esto de que se pierde la insulina? Sabemos nosotros, este es un estudio clásico también, la doctora Butler, no sé cómo se pronuncia. Esta es una patóloga investigadora, y ella lo que hizo fue tomar un grupo de pacientes que se habían muerto de cualquier otra cosa, en accidente de tránsito era lo ideal, pero cualquier otra cosa, de los cuales se tuviera la ficha médica exacta. Y dividió el grupo hizo 124 autopsias, 91 obesos. Yo no estoy de acuerdo con esa clasificación de obesos, tiene 27 de BMI, según eso yo estoy, recuche, pero 27 de BMI, 41 eran diagnosticados como diabetes tipo 2, 15 tenían una prediabetes, en aquel momento era glucosa normal en ayunas, y 35 eran gordos, pero no diabéticos. Habían 33 que estaban delgados, que tenían menos de 25 de BMI. Por favor, no me pregunten dónde quedaron los de 26 de BMI, leí varias veces el artículo y no sé dónde quedaron, pero probablemente esta señora ya se murió, no podemos mandarle notas. 16 eran diabéticos y 17 eran no diabéticos. Ahora, los diabéticos de este grupo hay que entender que no es que eran simplemente gente que siempre había sido delgada y que ahora encontraban diabetes. No, eran diabéticos de muy larga evolución que ya habían desarrollado una pérdida de masa muscular y masa en general. ¿Qué fue lo que encontraron? Esta es la glucosa en ayunas. En los no diabéticos la glucosa eran 80 y pico, casi 100. En los intolerancia oral a la glucosa andaba por 114, y en los diabéticos verdaderos la glucosa encontrada en los récords era alrededor de 180 en ayunas. Fíjense que en los diabéticos delgados la glucosa era mucho más alta, simplemente, y en los no diabéticos simplemente no había ninguna diferencia. Ahora, lo interesante fue cuando comenzamos a ver la masa de células beta. En el paciente no diabético, pero que era no diabético, pero que tenía obesidad, la masa de las células beta era bien grande. En el paciente con intolerancia a los carbohidratos, la masa de las células beta había disminuido, y en el paciente que ya tenía diabetes mellitus, la masa de células beta se había agotado. No así, en el paciente diabético se había agotado y simplemente perdíamos eso durante muchos años. Dame el siguiente. Lo que comenzó a ver esta mujer era que el paciente, para que pudiera llegar a desarrollar diabetes mellitus, en el momento en que se le declaraba diabético, en ese momento ya había perdido más o menos entre el 50 y el 80% de las células beta. Lo que estamos diciendo, mire, cuando declaramos a alguien diabético, eso
ya la casa ya se quemó, una buena parte de la casa. Estamos llamando a los bomberos cuando se quemó. Este es en cuanto a la neogénesis de la célula beta. Dame el siguiente. En los diabéticos, el diabético obeso todavía tenía alguna capacidad de regenerar su célula beta. Está ahorita en el pleito de que se regeneraba o no. Aquí estamos diciendo, mire, tiene la capacidad para hacer neogénesis de célula beta, pero el diabético delgado ya no la tiene. Y esto es la capacidad de apoptosis. El diabético obeso tenía una capacidad de apoptosis, el diabético delgado ya no podía recuperarlo y tenía una capacidad mayor de apoptosis. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que durante la historia natural, el paciente normal tiene una alta sensibilidad a insulina, tiene un valor bajo de insulina en plasma y tiene una glucosa normal. En el paciente prediabético, lo que tenemos usualmente es una baja sensibilidad a la insulina, una resistencia a la insulina, si quieren verlo así, que se responde con una secreción exagerada de insulina, y esto mantiene el azúcar normal pero en ascenso durante todo el periodo de diabetes. Y para poder declarar a un paciente diabético, usualmente lo que hemos tenido es una reducción, o sea, se mantiene siempre la resistencia a la insulina, pero lo que tenemos es una reducción de la producción de insulina que llega en lo que se conoce como el punto crítico. El punto crítico es cuando la producción de insulina ya no es capaz de alcanzar la resistencia y entonces el paciente hace hiperglicemia. Hacemos una pequeña, en este punto, en estos primeros años del paciente diabético, el paciente todavía tiene la capacidad de secretar insulina. Y lo que hacemos con muchos fármacos, lo que se hacía antes con muchos fármacos, pero ustedes inician glibenclamida en este punto, lo que van a hacer es tratar de retornarlo a este sitio de acá. ¿Suena lógico? No, no suena lógico, porque si bien es cierto, esto maquilla las cifras de glucosa, nos está dando todos los otros efectos que habíamos mencionado acerca de hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, retención de sodio, etcétera, etcétera. Veamos el siguiente. Corriendo, la actividad de célula beta. ¿Por qué se reduce la actividad de célula beta? Dame el siguiente. Esto lo he puesto en un montón de lugares y aquí es diferente. Siempre que he puesto este ratoncito, he obtenido de la audiencia un hoy no. Bueno, básicamente este ratoncito es tiene un nombre bien simpático, Samomis obesus. Aquí hay muchas parejas que le dicen a la pareja le dicen gordo, gorda, Samomis, de una forma. Básicamente lo que agarraron, este es un modelo de diabetes, es uno de diabetes, y lo que hicieron fue agarrar páncreas de este Samomis, de esta ratita simpática, y los cultivaron en diferentes medios. Esto es hecho en Inglaterra, entonces realmente no tenemos, lo dan en milimoles por litro, pero ustedes solamente multipliquen por 18 y esto más o menos anda el equivalente a 5, anda por 100, 5.5 en general es por 100, no sabría exactamente cuánto, pero es el equivalente a 100. Y este es la positividad de túnel. Túnel es la forma que tenemos, es la forma de hablar de apoptosis. Si nosotros generamos un ambiente más alto en glucosa, lo que vamos a obtener es literalmente una explosión de la expresión del túnel. Túnel es una forma no recuerdo las siglas, pero túnel es una forma de expresar apoptosis de célula beta. 33, andamos por una glucosa de 600 probablemente, debería que sacar la cuenta, 500 y pico. Lo que demostró este estudio, hecho lógicamente en ratas, porque nadie va a prestar a su esposa o a su hijo, quizás a su suegra, pero nadie va a prestar a alguien para hacer este estudio en humanos, no se puede, ¿verdad? Lo que demostró esto básicamente es que
Si nosotros ponemos a la célula beta en un ambiente hiperglucémico, simplemente se expresa su destrucción, se expresa su apoptosis. La lipotoxicidad, aquí no sé por qué no sale, dame el siguiente, dame el anterior, aquí no sale, por un error no salió la bibliografía. Este es otro estudio también hecho en ratas, que lo que demostró, esto se pusieron ratas en una misión, y lo que se demostró es que si nosotros comenzábamos a incrementar, entre más larga sea la cadena de carbonos de los ácidos grasos que estamos poniendo en el material, en la caja de Petri, mayor va a ser el output relativo de insulina. Entonces nosotros vamos a tener problemas realmente con los ácidos palmíticos y esteáricos. Dame el siguiente. Hay una lipotoxicidad. Dame el siguiente. Entonces, básicamente el octeto, el triunvirato era resistencia a la insulina a nivel muscular. Ya vamos a hablar un poco acerca de cómo se vence la resistencia insulínica a nivel muscular. Se puede vencer la resistencia insulínica a nivel muscular de manera farmacológica y mucho más eficientemente de manera no farmacológica. Podemos vencer la resistencia insulínica a nivel hepático de manera farmacológica y de manera no farmacológica, y podemos intentar detener el decrecimiento o la disminución de la producción de insulina por la célula beta. A este nivel vamos a ver que podemos sustituir la insulina, dando insulina, o podemos dar un secretagogo de insulina, y vamos a tener una amplia gama de fármacos para esto. Dale. Siguiente. Siempre en el octeto. Entonces de pronto comenzó a decir, miren, pero además tenemos un problema. La parte de insulina es solo una cara de la moneda del páncreas. La insulina está disminuida en su producción, pero buena parte del problema del diabético no es la disminución de la producción de la insulina. Buena parte del problema del diabético es la producción excesiva de glucagón. Y esto fue sacado del baúl de los recuerdos. Este es un estudio de 1970. Probablemente no voy a levantar la mano porque puede ser problemático, pero estoy seguro que muy pocos de ustedes estaban graduados en 1970. No voy a mencionar nombres. Pero realmente ya en ese momento sabíamos que la diabetes mellitus era un problema. En ese momento se hablaba bihormonal, sí la insulina, pero mucho el glucagón. ¿Qué pasó? Teníamos mucho donde actuar en insulina y nada donde actuar en glucagón. Dame el siguiente. Lástima esto, no sé por qué razón se trajo esta. Este es un estudio de Cervera. Básicamente ellos, les traduzco, estudios de nuestro laboratorio han demostrado que en individuos normales, con glucosa normal, la mitad de la supresión de la producción hepática de glucosa después de una comida normal, mixta, es secundario a la inhibición de la secreción de glucagón. El diabético lo que tiene es una falta de supresión de la secreción de glucagón. Tenemos ahora un grupo de fármacos que permiten hacer esto. Si nosotros entendemos que es un fenómeno bihormonal, entonces vamos a dejar de atacar un solo grupo de hormonas. Pero eso más adelante va a hablar sobre ellos la doctora de Enríquez. Dame el siguiente. Lipólisis aumentada, el otro fenómeno. Van a decir, pero mira Jorge, tú dijiste que en el paciente diabético parte del problema era que el paciente tenía una etapa de hiperinsulinemia y durante esa etapa de hiperinsulinemia desarrollaba una obesidad en forma de manzana y acumulaba grasa y etcétera, etcétera. Sí, pero hay una etapa tardía en la cual el paciente tiene una disminución de la producción de insulina, y en esta etapa uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que al no haber el detente que le produce la lipólisis, la insulina de la lipólisis, vamos a comenzar a tener una gran cantidad de ácidos grasos libres. Dame el siguiente. Y esto es el factor grasa. La primera cosa es que aún con niveles relativamente altos hay una resistencia del efecto antilipolítico de la insulina.
hay una elevación crónica entonces de los ácidos grasos libres, y los ácidos grasos libres tienen un fenómeno. Los ácidos grasos libres estimulan la gluconeogénesis. Cualquiera de ustedes que ha trabajado en cuidados intensivos y nos ha tocado ver a los pacientes que están que comienzan los nutriólogos a ponerles ácidos grasos y una serie de cosas, saben el desmadre que se produce a nivel del azúcar. Y lo llaman a uno para tratar de corregir, son unas discusiones bien bonitas, pero al final tenemos que meter cantidades ingentes de insulina para controlar algo que tiene que ver con fisiología. Por otro lado, reduce la sensibilidad o induce resistencia, como quieran llamarles, cualquiera de las dos cosas es básico, a nivel de la insulina, en tanto en músculo como en el hígado. Y hay una producción de citoquinas inflamatorias. Quizás este es el punto más importante. No vamos a hablar de la teoría del overflow, no nos queda el tiempo, pero hablemos un poquitito acerca de las citoquinas inflamatorias. Hay que entender que todo esto que estamos produciendo, el órgano endocrino más grande del cuerpo se llama tejido adiposo. Libera una gran cantidad de citoquinas, una gran cantidad de hormonas. ¿Y qué sucede cuando estas hormonas están siendo liberadas a nivel de la capa perivisceral? Bueno, las hormonas, por definición, lanzan su secreción hacia las venas. El plexo venoso que estábamos a nivel del abdomen, todos van hacia la porta. ¿Hacia dónde va la porta? 100% hacia el hígado. Quiere decir que esta grasa perivisceral que está liberando grandes cantidades de interleucina 6, factor de necrosis tumoral y una serie de interleucinas, que tienen efecto inflamatorio, van a estar teniendo entre 4 y 20 veces más concentración a nivel del hígado que en el resto del cuerpo. Y el que principalmente se va a ver afectado va a ser predominantemente el hígado. Una de las cosas que estamos viendo es el efecto que tiene esto sobre, estamos teniendo una cantidad de hígado grasos, esta es la explicación, básicamente. Y ustedes van a ver el paciente clásico del fenotipo del hígado graso, es el gordito, lo que en el grupo de la banca sabia, en Sacamil, se conoce como fenotipo de gordito cervecero. Traía una foto de un señor que tiene una cerveza puesta así, pero me pareció que era de mal gusto. El jueves la quité, lo hubiera dejado. Dale. Siempre parte importante, el riñón. El riñón por años se decía era una víctima de la diabetes. Ahora sabemos que no están así. Este salió ya después de investigaciones, salió que no solo era víctima, también es victimario. Parte del problema que estamos teniendo es el riñón, y gracias a Dios ahora tenemos un grupo de fármacos que nos permiten manejar esto. Básicamente lo que tenemos a nivel de riñón, si ustedes recuerdan, el riñón va a tener la capacidad, filtramos el 100% de la glucosa en la sangre, pero a nivel de riñón hay unos transportadores de glucosa, SGLT2, hay SGLT4, SGLT, pero especialmente estos son los que nos interesan. Cuando el riñón llega, cuando el nivel de glucosa en sangre llega alrededor de los 180, esto equivale más o menos a unos 300 de glucosa dentro de la luz del túbulo, entonces nosotros vamos a empezar a tener activación de estas proteínas, y esto va a meter junto con la glucosa, va a meter un sodio y va a sacar a través de un GLUT2 que no es dependiente de insulina, y el 100% de la glucosa por arriba de 180 en el sujeto normal va a salir. En el diabético esto comienza a ser más, se baja el umbral, comenzamos a reabsorber glucosa desde mucho más temprano. Entonces el paciente diabético comienza a darnos problemas. Ahora tenemos un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de los
SGLT2, tenemos ahorita 3 en el mercado, 2 en el mercado local, viene el tercero dentro de unos días, y este es importante. Fíjense que este es el único fármaco, de hecho de los 3 que están en el mercado, hay uno, les invito a que revisen el estudio, el EMPA-REG. Tuve la oportunidad de estar hace unos días en Chicago, en el Congreso de la Sociedad Americana de Cardiología. Yo no voy a ese congreso a oír de marcapasos. Hay un área enteritita que habla de diabetes y corazón, ¿verdad? Y probablemente de 40 conferencias, probablemente 20 hablaron acerca de este estudio, EMPA-REG. ¿Tienen chance? ¿Por qué? Porque es la primera vez que un fármaco, que en este caso la empaglifosina, que es un inhibidor de los SGLT2, demostró que disminuía la morbilidad y mortalidad cardiovascular en los pacientes diabéticos. No voy a entrar en detalles porque no es mi campo. Siguiente. La otra cosa importante es la disminución del efecto incretina. Esta es una de estas historias simpáticas, el efecto anterior. El efecto incretina, todos ustedes recuerdan, fue estudiado allá por 1930. Estoy seguro que no hay nadie graduado del 30 aquí. Allá por 1930 se demostró que si tú dabas una carga oral de glucosa, esto iba a levantar de una manera mucho más eficaz la insulina en sangre que si tú la dabas endovenoso. Entonces dijeron, ¿hay algún factor que incrementa la secreción de insulina? Entonces alguien se le inventó, ¿cómo se llama ese factor? Se llama incrementa insulina incretina. Las cosas eran más sencillas en esa época. Sí, yo también me quedé con la misma impresión. ¿Qué? Pero básicamente ese fue el fenómeno. ¿Cuál era este factor? A saber. Se vino a demostrar ya por los 70s. ¿Para qué nos sirvió? Para nada. Sin embargo, comenzamos a ver que si tú venías, y este factor realmente hay dos, el GLP-1, que es el más importante de los dos para nosotros, y el otro son los GIP, si tú aumentabas la acción de los GLP-1, automáticamente ibas a tener una liberación de insulina, pero esta liberación de insulina solamente iba a ser dada cuando nosotros tuviéramos ingesta de glucosa. Entonces sonó interesante, y ahí fue que nacieron. Sabíamos nosotros que los GLP-1 eran destruidos por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa tipo 4. Entonces tú podías inhibir la dipeptidilpeptidasa tipo 4, con lo cual aumentabas la acción de los GLP-1, con lo cual el paciente tenía una liberación de insulina solamente si comía comida, válgamela, si comía, punto. ¿Por qué fue tan importante esto? Nosotros sabemos que el paciente diabético pierde esa liberación natural de incretinas. Entonces tenemos nosotros la posibilidad de revertirlo mediante fármacos. Lamentablemente no tenemos una forma no farmacológica de hacerlo. De eso va a hablar Jenny un poquitito. Finalmente, para completar el octeto ominoso, se habla acerca de la disfunción a nivel cerebral. ¿Qué es esto? Dos fenómenos importantes a este nivel, y esto ha ido avanzando en los últimos 4 años de una velocidad increíble. La otra área, que aquí está mi esposa, que trabajamos nosotros mucho, es el área de obesidad. Ella trabaja haciendo dietas, yo trabajo haciéndome obeso. Realmente es un área apasionante, el área de obesidad, y el área de la cognición, del entendimiento a nivel de los neurotransmisores es algo importantísimo. El cerebro diabético es importante. No tenemos tiempo de entrar en esto, solamente este es un estudio de Matsuda. Hay dos teorías. Una es, la teoría es que el hipotálamo hace que ganemos peso, y entonces el peso ganado produce resistencia a insulina. Esa es una posibilidad. La otra es que realmente la resistencia a insulina y el peso ganado sea algo simultáneo. Esto fue sacado en el 99. Ahora hay una teoría en la cual esto se da la vuelta, y la resistencia a insulina hace que ganemos peso, y el peso ganado hace que aumentemos resistencia a insulina. Ok, se va complicando la cosa. Dale. Pero básicamente, no vamos a entrar en detalles por el tiempo,
Básicamente, lo que hacemos nosotros es que el paciente comienza a tener hambre. Ahora, no sé quiénes de ustedes alguna vez ha tenido hambre. Se dice que ¿cuál es el mejor condimento que existe? El hambre. Con hambre, jovencitas que son malas cocineras, sé que no hay ninguna médico que sea mala cocinera, pero jovencitas, simplemente hagan que su novio se espere hasta las 4 de la tarde y va a sentir rico lo que le preparen. O sea, ahora, hay dos conceptos, hambre y apetito. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero estamos bien claros que una serie de efectos genéticos hacen que al paciente diabético y prediabético se le incremente tanto el hambre como los apetitos. El hambre es la necesidad imperiosa de comer. El apetito es el deseo de comer una cosa en particular. Y el problema es que el apetito le gana al hambre. Es lo que todos ustedes alguna vez ha sucedido. Llega uno a la casa y su amada esposa le tiene una ensalada con ensalada y al final se siente tranquilo, ¿verdad? Y al final la señora que le ayuda en la casa le dice: mire, doctor, y hay sorbete. Ok, y uno hace el esfuercito, ¿verdad? Sabemos que es un defecto genético, todavía no entendemos completamente esto, pero sí sabemos nosotros que tenemos algunos fármacos que nos están ayudando a este nivel. Específicamente los agonistas de GLP-1 están modificando a este nivel. No entendemos bien cómo sucede y por esa razón no lo hemos entrado en detalles. Terminamos acá. ¿Dónde y cómo intervenir? Vamos a correr sobre esto. Primero, recordar que en el momento en que apareció la diabetes, esta es la función de la célula beta, hemos perdido por lo menos el 50% de la célula beta. Dame el siguiente. La modificación de estilo de vida, eso debe ser desde el momento en que la señora dijo: voy a estar embarazada. En ese momento comienza la prevención de la parte de diabetes del que va a ser diabético dentro de 40 años. Debería de comenzar. Modificaciones desde el principio, biguanidas desde muy tempranamente, tiazolidinedionas tempranamente, inhibidores de alfa-glucosidasa son útiles durante casi todo el periodo. Los inhibidores de DPP4 van a ser útiles durante un periodo relativamente alto porque no nos dan el sufrimiento pancreático, no nos producen. No tuvimos tiempo realmente de hablar de amilina, que es la otra cosa importante. Cada vez que ustedes liberan un mol de insulina, en paralelo se está liberando otra sustancia que se llama amilina. La amilina termina depositando una proteína y esta proteína termina siendo tóxica para el páncreas. Entonces, si nosotros tenemos liberación excesiva de amilina, va a haber destrucción pancreática. Entonces, definitivamente los inhibidores de DPP4 mejor que las biguanidas. Las sulfonilureas están pedidas, este es un estudio, este es el consenso del 2015, se ha pedido que sea a dosis mínimas. Ellos están pidiendo 2 miligramos de glimepirida, están pidiendo 2.5 miligramos de glibenclamida y tratar de no utilizar glibenclamida, pero las clinidinas no tenemos en el país. Y el uso temprano de insulinas. Si el páncreas ya no tiene producción de insulina, simplemente tenemos que sustituirlas. Uno de los grandes problemas, volviendo al problema de la criminalidad en el país, ustedes no van a lograr que una comunidad que ya fue tomada por una pandilla y donde la pandilla es la que manda y pone un toque de queda, ustedes no van a lograr que esa comunidad vuelva a la tranquilidad poniendo una cancha de fútbol y haciendo clubes para que los niños sean sanos y tengan buena autoestima. Eso no va a suceder. Igual, ustedes no van a lograr que el paciente se controle en este punto de la enfermedad
si ustedes en determinado momento no ponen insulina. El final de este curso está diseñado para que hablemos de insulinización en atención primaria. O sea, ¿quién debe insulinizar? Pues todos los que hacemos diabetes, ¿verdad? Y eso va desde el médico general hasta el diabetólogo también. Y ahora pues los inhibidores de SGLT2. Dale. Conclusiones rápidamente. A múltiples mecanismos fitopatológicos. Lamentablemente es necesaria la adición de varios fármacos. Una mínima parte de los pacientes diabéticos van a poder ser manejados con un solo medicamento. A lo largo de su vida, la evolución natural nos dice que vamos a necesitar varios fármacos. El tratamiento debe basarse en revertir las anormalidades fisiológicas y no solamente en disminuir la hemoglobina glucosilada. Miren, una gran ventaja, el paciente diabético no se me muere a mí, se le muere al cardiólogo. Nosotros tenemos que ver la cosa de una manera mucho más amplia. Y la terapia debe establecerse tempranamente para reducir la destrucción de la célula beta. Hay ahorita 2 estudios grandotototes, que están hablando acerca de protección de célula beta. El doctor va a hablar acerca de la parte no farmacológica. ¿Podemos proteger la célula beta? La versión ultracorta es sí podemos, definitivamente sí podemos. Esa es la última, creo yo. Sí. Bueno, gracias por su atención.